Bien, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Este video que estoy realizando es un video bastante corto, sin embargo significativo, porque vamos a hablar acerca de la autoevaluación de la unidad número 1. Autoevaluación muy importante para que ustedes puedan medir su nivel de aprendizaje y qué tanto están entendiendo partes importantes que forman la investigación. En ese sentido, vamos a revisar la autoevaluación número 1 de manera general, de acuerdo a las preguntas que se han propuesto y de acuerdo a las respuestas que ustedes han brindado. De acuerdo a las indicaciones de esta autoevaluación, tenemos tres intentos permitidos. El límite de tiempo es 1 hora y el método de calificación es la calificación más alta. Significa que ustedes hasta 3 veces pueden desarrollar esta autoevaluación. Aquí vemos que han respondido todos los estudiantes, 21 estudiantes, han respondido su autoevaluación y en algunos casos lo han desarrollado 2 veces porque han tenido una nota baja y luego han logrado recuperar su calificación. Tengan en cuenta que la autoevaluación, cuando tiene una nota de 16 para arriba, equivale a un punto más sobre el producto académico. Ya veamos entonces este cuestionario que está, que está planteado y está formado por 10 preguntas. A ver, vamos entonces a mirar las respuestas de acuerdo a las preguntas planteadas. La primera pregunta dice, identifica y selecciona el enunciado incorrecto, no nos piden el correcto, el incorrecto, respecto a la investigación científica. Aquí ustedes tenían 4 alternativas, dentro de los cuales el enunciado incorrecto que está asociado a esta pregunta es la investigación científica no está vinculada a la realidad. ¿Ya? En la retroalimentación indica que no es correcto que la investigación científica no está vinculada a la realidad, ya que contrariamente estudia sistemáticamente fenómenos de la realidad, ¿no? Lo cual es correcto. Si nosotros hablamos acerca de la investigación científica, podemos decir que muchas de las cosas que se han logrado es justamente analizando la situación o la problemática que se presenta en el día a día. Si no, no podríamos realizar nuestras investigaciones, nuestros aportes. Por ejemplo, caso muy real, el tema de la tecnología. Esto ha ido creciendo, ha ido avanzando de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando. Entonces, la investigación científica siempre parte de una necesidad. ¿Ok? Bien, aquí la respuesta ha sido marcada de manera correcta cuando nos indican que la investigación científica no está vinculada a la realidad, porque el enunciado que nos pedían marcar era el enunciado incorrecto. Muy bien. Luego tenemos en la pregunta número 2, tenemos identifica y selecciona el enunciado incorrecto respecto a las características del conocimiento científico. Aquí la respuesta marcada, el conocimiento científico es especulativo. ¿Ya? La retroalimentación que nos indica el conocimiento científico no es especulativo, sino predictivo. El rasgo de especulativo es del conocimiento empírico. Y la respuesta correcta, porque nos estaban pidiendo marcar el enunciado incorrecto, es que el conocimiento científico es especulativo. ¿Ya? En ese sentido, el conocimiento científico es predictivo. Digamos que esa sería la afirmación correcta, que nuestro conocimiento científico es predictivo. ¿Predictivo qué significa? Que nosotros nosotros predecimos lo que vamos a lograr obtener mediante la investigación de diferentes hechos o fenómenos. Necesitamos investigar, prepararnos, buscar teorías, sustentarnos con diversos autores, ¿no? A diferencia del conocimiento
del conocimiento empírico. Bien, luego tenemos otra pregunta también planteada. ¿Cuál es la diferencia entre citas y referencias? Alternativa A, la cita en el cuerpo del texto, mientras que la referencia se ubica al final del documento. Alternativa B, la referencia contiene un extracto del texto, mientras que la cita alberga una lista de documentos consultados. La referencia está en el cuerpo del texto, mientras que la cita se ubica al final del documento. En la cita siempre se menciona la procedencia de la fuente, mientras que en la referencia se coloca contenido de la fuente consultada. En este caso, la respuesta correcta es: la cita está en el cuerpo del texto. Nosotros citamos a los autores. Nosotros hacemos uso de la información que ellos han investigado. Nosotros nos soportamos en las opiniones de los autores. A eso se le conoce como cita. Ahora, ¿quién es el autor? ¿En qué libro lo he consultado? ¿De qué año es? Ya, eso forma parte de las referencias que se ubican al final, en las referencias bibliográficas. ¿Ok? Por eso es que la retroalimentación nos dice que una de las diferencias es que la cita está en el cuerpo del texto, mientras que la referencia se ubica al final del documento. Ok, vamos por la siguiente pregunta. Identifica y selecciona el enunciado incorrecto respecto a las fuentes de información primaria. Las fuentes primarias facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios, de referencias, como las guías de obra de referencias o a un solo tipo, como las bibliografías. ¿Ok? Y luego tenemos otras alternativas que también nos plantean para poder seleccionar el enunciado incorrecto, ¿ok? Siendo la respuesta la letra A, y dentro de la retroalimentación nos dice que las fuentes que facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de referencia, como las guías de obra de referencia o a un solo tipo, como las bibliografías, son las primarias. La respuesta correcta es: las fuentes primarias facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de referencias, como las guías de obra de referencia o a un solo tipo, como la bibliografía. ¿Ok? Entonces, en este caso, tengamos en cuenta que las bibliografías son las primarias, ¿no? Son las fuentes primarias. Ok, vamos con la siguiente. La siguiente pregunta es: ¿qué es un problema de investigación? Aquí nos hacen una pregunta relacionada con el problema, con la descripción de la realidad problemática. Okay. Y acá se ha marcado la alternativa D. Es un hecho, fenómenos o situación que incita a la reflexión o su estudio de forma rigurosa y sistemática. ¿Ok? Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Por qué razón? Porque nosotros observamos una situación, y esa situación que está generando un problema determinado, la describimos, y una vez descrita, tenemos que apoyarnos también en algunos datos, autores sobre el tema, y también tenemos pues que señalar cuáles han sido esas causas que están originando esta problemática y qué consecuencias está causando, cuál es el impacto, ¿no?, en la empresa. Y esto es cuando nosotros lo colocamos, la descripción a nivel local. Identifica y selecciona el enunciado correcto respecto a las fuentes primarias. La respuesta correcta contiene información original que fue publicado por primera vez. ¿Ok? Las fuentes primarias contienen información original que fue publicada por primera vez. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. Luego tenemos otra pregunta. Según la norma APA 7,
¿Cuáles son los dos tipos de cita? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la opción D, que es paráfrasis y cita directa, ¿ya? Según las normas APA 7. Estas son los dos tipos de citas que son aceptadas dentro de las normas, dentro de las normas APA séptima edición. Identifica el enunciado incorrecto respecto a la revisión literaria. La letra C nos dice, la revisión literaria implica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas solo de artículos indexados en revista de trascendencia internacional. ¿Ya? Dentro de la retroalimentación nos dice que es incorrecto, que en la revisión literaria implica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas solo de artículos indexados en revistas de trascendencia. ¿Ok? Es incorrecto, ¿no? ¿Por qué razón es incorrecto? Porque la revisión literaria, se basa en la construcción. Una revisión sistemática se basa en la construcción de la opinión de diversos autores para poder identificar el problema o para poder identificar las variables que nosotros hemos colocado dentro de nuestra investigación. Entonces, esa revisión literaria lo que hace es fundamentar cada uno de los aspectos que tengan que ver con nuestras bases teóricas. ¿Qué elemento no debería contener el título de la investigación? Claro, en este caso, no debería de contener la hipótesis. No debería contener la hipótesis. ¿Por qué? Porque el título es corto y es preciso. No debería de pasar más de 20 palabras. Y ahí nosotros tenemos el tiempo, tenemos el periodo o el tiempo expresado en el título, tenemos el aspecto territorial y las variables que forman parte de la investigación, ¿no? En este caso, el elemento que no debería contener el título es la hipótesis. Y finalmente, tenemos la pregunta número 10. Según Bernal 2018, ¿qué es el tema de investigación? La respuesta es, el tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el que hay interés para realizar una investigación. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Tengamos en cuenta que nuestro tema de investigación parte siempre de una idea, y esa idea está en función primero a la realidad donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? Si estamos dentro de una empresa, entonces vemos cuáles son los posibles problemas que eso le está generando a la empresa. Y yo, como investigador, voy a querer plantear alternativas o recomendar situaciones que permitan darle solución a esa problemática presentada. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra investigación y es lo que nos conlleva a crear y a generar un tema específico dentro de una empresa. Bien, jóvenes, entonces estas son las 10 preguntas que forman parte de la autoevaluación de la unidad 1. Ahora los animo a desarrollar su autoevaluación de la unidad 2. Que tengan un excelente día, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.